La entrevista social tiene tres fases. La primera fase es la fase inicial, que es en la que se introduce el entrevistado y se presenta al entrevistador. La segunda fase se llama fase intermedia y es en la que se hacen las preguntas pertinentes para obtener la información deseada. Y la tercera fase es la fase final, que es cuando ya se termina la entrevista en el mejor clima posible, y pues ahí se tiene que evitar que el entrevistado se vea abrumado y se le agradece también por su participación. Hola, yo vengo a hablarles sobre la entrevista social, pero lo que son las técnicas verbales y no verbales. La primera es mantener un lenguaje informal, un habla coloquial, para que para el entrevistado sea mucho más fácil respondernos las preguntas y que sea también mucho más fácil el entendernos. Así se mantiene una conversación mucho más fluida. Otro punto es dar el tiempo necesario para que el entrevistado nos conteste y no precipitarnos a la siguiente pregunta de manera muy rápida, porque eso también puede acelerar al entrevistado y llegar a que no se sienta cómodo y que sus respuestas pues no sean las más orgánicas o más sinceras que se puedan, ¿no? Otra cosa es hacer comentarios cada vez que él o ella nos responda las preguntas, comentarios en donde nosotros podamos dar a entender que les estamos prestando atención y que nos importa lo que esa persona nos está diciendo, así como registrar el discurso del entrevistado. Es muy importante esto, ya sea por video, ya sea por nota de voz, ya sea escribiendo, y tomar notas básicas, notas importantes de lo que esta persona nos dice. También otra cosa muy importante de una técnica no verbal es mantener el contacto visual para que haya esa sensación de empatía, esa sensación de comunicación, de confianza, así como asentir, hacer ademanes con las manos y dar pues el dar a entender al entrevistado que le estamos prestando atención. Pues el dar a entender al entrevistado que le estamos prestando atención y que pues es importante lo que nos está comunicando. Y bueno, estas son algunas de las técnicas verbales y no verbales para la entrevista social. En la entrevista social es importante que el entrevistador cuente con una serie de habilidades, las cuales aumentan la probabilidad de que la entrevista sea un éxito. Una de las habilidades a desarrollar es el saber escuchar. Es muy importante que se mantenga una escucha activa en todo momento, no solo de lo verbal, sino también de lo no verbal. Esta habilidad nos lleva a desarrollar la siguiente, que es el saber preguntar, ya que uno de los principales objetivos de la entrevista es recopilar toda la información posible de una persona, por lo que hay que saber cómo preguntar, qué preguntar y en qué momento preguntar. Otra habilidad a desarrollar es la capacidad de recepción. Es importante que al inicio de la entrevista se reciba al entrevistado de una manera calurosa, para que éste vaya entrando en confianza, lo cual nos llevará a desarrollar la siguiente habilidad, que es el rapport. Es el crear una atmósfera de confianza para que la persona se sienta libre de expresarse. Otra habilidad que se puede adquirir es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona y comprender la situación. Y por último, tenemos la capacidad de autoconocimiento. Esto nos permite que la persona no sienta una actitud distante o inflexible por parte del entrevistador. Y así como estas, hay muchas otras habilidades que se pueden adquirir y se pueden desarrollar para hacer la entrevista más amena. Dentro de las condiciones previas que podemos encontrar en la entrevista social es la preparación de la entrevista, es decir, que ya vengamos con nuestras preguntas bien planteadas, igual con el speech de bienvenida que queramos manejar. También la disposición o el contexto más bien, que el espacio físico, que sea un espacio adecuado representando el tema o en cuanto al tema que se va a hablar, así como también la recepción del entrevistado y el lenguaje que se utilice en como en cualquier otra entrevista, es algo muy importante. La administración del tiempo, ¿por qué? Porque muchas veces contamos con un tiempo limitado para hablar sobre este aspecto o este otro, entonces tomar bien los tiempos que queramos abarcar para cada una de las como divisiones que vamos a querer dentro de nuestra entrevista. Asimismo también las actitudes básicas del entrevistador, bueno, que es como que ética profesional, el uso adecuado de lenguaje, que no se pierda como
actitud y esta barrera de entrevistado y entrevistador. Y por supuesto el registro de la información quizá también es importante. El grabar un video casi siempre se utiliza en este tipo de entrevistas, que hay un registro de esto en manera digital para transmitirlo al público, o ya sea que sea en vivo, que se esté grabando en ese momento. Así también puedes tomar notas y va a ser como alguna nota en algún área. Entonces eso también es muy importante. Y por último, los valores sociales y la objetividad emocional también es algo muy importante en este tipo de entrevista. Y pues ya, finalizo con eso. Esas son las condiciones previas de la entrevista social. Y bueno, como conclusión final, hablando por mí y por mis compañeras, nos queda el aprendizaje de lo que es la entrevista social, ya que gracias a esta entrevista el público cumple un rol de juez y de crítico, ya que pues nosotros les estamos brindando la información y mediante esta actividad repasamos todo lo que conlleva esta entrevista, que son las habilidades, las técnicas del entrevistador, quién es el rol más importante en esto, ya que sin entrevistador no hay entrevista y sin entrevista no hay información y no hay nada. Las condiciones previas, las fases, todo lo que conlleva crear una entrevista para que podamos llegar a nuestro objetivo, que es sacar información sobre el tema de nuestro interés. Puede ser, no sé, sobre lo que estamos viviendo ahorita, el coronavirus, sobre votaciones, etcétera. Y como ya lo repetí, es cuando el público toma el papel de crítico o de juez.